Mi hermana Aurora se inclinó hacia nuestra prima en el funeral de nuestra abuela, ahí mismo en la segunda banca de la capilla del condado de Harlan, y susurró lo suficientemente alto como para que medio salón lo escuchara: ya llegó la palurda apestosa. Yo estaba a 3 metros del ataúd abierto de la nana Bete. Tenía polvo de heno en las botas y barro en la chaqueta porque había estado despierta desde las 4 de la mañana atendiendo un parto distócico en el rancho Calewa, en las afueras de Evarts, y mi propia hermana decidió que ese era el momento perfecto para recordarle a todos cuál era mi lugar en su mundo. Me llamo Ginger Doyle, tengo 31 años y trabajo como técnica veterinaria de grandes animales en el condado de Harlan, Kentucky. Manejo una Toyota Tacoma 2017 cubierta de barro que huele a mantas de caballo sin importar cuántos aromatizantes cuelgue del espejo. Llevo 6 años viviendo en la propiedad de 30 hectáreas de mi abuela, en las afueras de Evarts, desde que a la nana Bete le falló la cadera y luego llegó el cáncer, y alguien tenía que estar ahí de verdad. No solo mandar flores. No solo llamar 4 minutos en Navidad. Estar ahí cada día, en cada cita de quimioterapia en el hospital del condado de Harlan, en cada caída a las 3 de la mañana en el baño, en cada martes solitario cuando solo éramos ella, yo y la ruleta de la fortuna. Era malísima, por cierto. Le gritaba letras a la pantalla como si estuviera entrenando a un equipo de fútbol americano, y se equivocaba el 80% de las veces. Y yo disfrutaba cada segundo. Aurora es mi hermana mayor. Tiene 36 años. Vive en Louisville en un apartamento de 2 habitaciones que le dice a todo el mundo que es suyo. Lo arrienda. Lo sé porque la nana me lo contó. Aurora está casada con Mason Whitfield, un hombre callado que trabaja como subgerente en una tienda de pisos cerca de la carretera Barstow. Mason está bien. Mason es papel tapiz. La verdadera actuación es Aurora. Su Instagram parece una revista de estilo de vida. Branches, bolsas de tiendas boutique, pequeños textos como viviendo mi mejor vida bajo fotos de platos que probablemente cuestan más que mi mercado semanal. Me había duchado 2 veces antes del funeral, pero al parecer atender un parto distócico a las 4 de la mañana deja huella. Aurora, en cambio, llevaba gafas de diseñador sobre la cabeza, en interiores, en un funeral, porque el duelo aparentemente tiene código de vestimenta. La última vez que Aurora visitó a la nana Bete fue hace más de 3 años. Un viaje de fin de semana que acortó un día porque dijo que la casa olía a madera vieja y a caballos. Después mandó flores 2 veces. Llamó en los días festivos. Esas llamadas duraban lo que calienta un burrito en el microondas, 4 minutos, y igual de nutritivas. Luego estaba mi tío Coulton, el único hijo de la nana Bete, aunque llamarlo padre se siente generoso. Coulton Doyle vive en Reno desde hace años. Llegó al funeral con un saco sport que no había sido planchado desde el último funeral al que asistió, y recorrió la capilla como si fuera un acto de campaña política. Abrazó a 3 personas que claramente no reconocía. El hombre debería dedicarse a la política. Tiene el apretón de manos y la memoria selectiva para eso. Pero esto es lo que yo sabía de Coulton y que nadie más en esa capilla sabía. A lo largo de los años, le había pedido prestados $46,000 a la nana Bete. 46,000, en partes, 5 aquí, 8 allá, 12 en una ocasión en que dijo que iba a montar un negocio. Firmó pagarés cada vez. La nana los guardó todos en el cajón de su escritorio. No devolvió ni un centavo. Ni uno. Y la vi llorar por ese dinero más de una vez, sentada en su mesa de cocina, preguntándose cómo su propio hijo podía quitarle dinero y desaparecer. Pero ahí estaba él, estrechando manos, recibiendo condolencias, interpretando el duelo como alguien que se hubiera ganado el derecho a sentirlo. Me senté en la última banca. La tía June, la hermana menor de la nana, 74 años, perspicaz como un alfiler y silenciosa como un ratón de iglesia, se sentó a mi lado y me apretó la mano. No dijo nada. No hacía falta. June lo sabía. Había visto cómo yo aparecía durante 6 años mientras los demás encontraban razones para no hacerlo. Y esto es lo que nadie más en esa capilla entendía, ni Aurora con sus gafas y sus insultos susurrados, ni Coulton con su apretón de manos de político, ni una sola persona en ese salón excepto yo, la tía June, y un abogado de sucesiones llamado Wendell Pratt, cuya oficina quedaba a 6 manzanas de ahí, en el centro de Harlan, 18 meses atrás.
La nana Bete me sentó en su mesa de cocina, sirvió 2 tazas de café y me contó exactamente qué había en su testamento. Ese documento estaba ahora mismo en el cajón con llave de Wendell, y estaba a punto de cambiarle la vida a algunas personas. Pero todavía no. La nana me enseñó la paciencia. Solía decir, deja que la gente termine de mostrarte quién es antes de abrir la boca. Así que me quedé en mi banca, polvo de heno y todo, y los dejé hablar. Después del servicio, todos fuimos a casa de la nana Bete para el velorio. Así funcionan los pueblos pequeños de Kentucky. Alguien muere, y en cuestión de horas hay suficiente comida en la mesa del comedor como para alimentar a todo el condado. La señora Patterson, la vecina de más abajo en el camino, trajo su famosa sorpresa de atún. La sorpresa es que alguien se la coma. Pero Dios la bendiga, lleva esa cazuela a cada funeral desde 1994 y nadie ha tenido el corazón de decírselo. Había pan de maíz, 3 tipos de pastel, una olla de cocción lenta llena de cerdo desmechado y una jarra de té dulce tan cargado que probablemente podría disolver una cuchara. A la nana le habría encantado. Siempre decía que la mejor medida de una vida es cuántas cazuelas aparecen al final. La casa estaba llena de vecinos y viejos amigos, gente que de verdad conoció a la nana. Gente que recordaba cuando ganó el concurso de mantequilla de manzana en la feria del condado de Harlan 3 años seguidos. Gente que le prestaba el cortacésped y siempre lo devolvía con el tanque lleno, porque así funcionan las cosas por aquí. Y luego estaba Aurora, recorriendo la casa como si fuera una visita a un inmueble en venta. Pasó los dedos por el reloj de péndulo antiguo del pasillo. Elogió los pisos originales de madera 2 veces con esa voz que usa cuando está calculando algo. Después encontró el camino a la cocina, se puso a mi lado mientras yo acomodaba los platos, y me preguntó de la manera más casual posible, ¿sabes cómo está la situación del impuesto predial aquí? Aurora preguntó por los impuestos prediales de la misma manera en que la gente normal pregunta por el clima. Devastación casual entre bocados de ensalada de papa. Le dije que no lo sabía de memoria. Ella asintió como si lo estuviera archivando. Más tarde, la tía June me llevó aparte en el porche delantero. June no es chismosa. Es una mujer que comparte información cuando es necesario, y ella consideró que esto era necesario. Aurora había contactado a un agente de finca raíz en Lexington antes del funeral. Antes de que la nana estuviera siquiera bajo tierra. Había solicitado una estimación preliminar de mercado para la propiedad de 30 hectáreas. Estaba poniendo precio a la tierra mientras el resto de nosotros estábamos eligiendo los himnos. La nana siempre guardaba $20 en su tarro de galletas junto al refrigerador. No para emergencias, decía. Era dinero para pizza, porque nunca sabes cuándo la vas a necesitar. Ese tarro estaba ahí mismo en el mostrador mientras Aurora evaluaba metros cuadrados. Ese contraste me apretó el pecho de una manera para la que todavía no estaba lista. Luego llegó Coulton. Me encontró en el porche trasero mientras tomaba un poco de aire. Estaba demasiado cálido, demasiado sonriente, con el brazo alrededor de mi hombro, llamándome muchachita como si hubiera estado presente en algún momento de los últimos 6 años. Empezó a hablar de cómo la nana habría querido que todos estuviéramos bien, de cómo lo justo sería vender la propiedad y dividirla en 3 partes iguales. Hasta tenía una cifra en la cabeza. Había buscado los precios de tierras en el condado de Harlan en su teléfono durante el velorio. Coulton habló de lo que la nana habría querido como si hubiera estado aquí en Navidad. No lo estaba. Estaba en Reno. Lo sé porque la nana lloró por eso mientras yo le preparaba chocolate caliente y le ponía una cobija extra en la silla. Aurora y Coulton se encontraron de manera natural, porque lo semejante se atrae cuando hay dinero de por medio. Se pusieron de pie en la sala de la nana, entre el reloj de péndulo y el estante lleno de álbumes de fotos, y acordaron sin involucrarme que vender era la opción obvia. Coulton propuso 3 partes iguales. Aurora sugirió buscar empresas especializadas en remates de muebles y antigüedades. Ninguno de los dos me preguntó nada. Ni qué pensaba, ni qué quería, ni si tenía alguna información sobre los deseos reales de la nana. Yo era solo la chica del campo con las botas llenas de barro. Entonces Aurora me acorraló en la cocina una vez más. Esta fue la conversación de verdad. Me puso la mano en el brazo,
casi como una hermana, casi con ternura, y me dijo que debería empezar a pensar en mis próximos pasos. Dijo que la propiedad tendría que ser listada pronto y que yo debería ir pensando en a dónde ir. Lo dijo con amabilidad, de la manera en que le explicas algo sencillo a alguien lento. Y luego dijo algo que no voy a olvidar. Tuviste vivienda gratis durante 6 años, Ginger. Esa fue tu herencia. Lo decía en serio. Lo podía ver en sus ojos. En su mente, yo ya había recibido mi parte en forma de techo y comida, mientras ella había estado en el mundo real construyendo una vida. El hecho de que esos 6 años los hubiera pasado como cuidadora de tiempo completo de la nana, como su conductora, su enfermera, su ayudante en la finca y su ancla emocional, no lo registraba. Ni un poco. No dije nada. Esa tarde, después de que todos se fueron y quedé sola en la casa silenciosa de la nana, noté que el joyero del cuarto estaba abierto. El broche de perlas de la nana, el que había pertenecido a su madre, el que ella usaba a la iglesia todos los domingos, había desaparecido. Lo había visto prendido en el vestido de Aurora durante el velorio. Lo había tomado como quien recoge una pastilla de menta en un tazón, sin preguntar, sin dudarlo. Solo lo tomó. No la llamé. No le escribí. Fui a la cocina, me senté en la mesa de la nana y abrí el teléfono. Guardé capturas de pantalla de cada mensaje que Aurora me había enviado, el comentario de la vivienda gratis de esa misma tarde, las preguntas sobre el impuesto predial, un mensaje que le había mandado a nuestra prima sobre evaluar la propiedad rápido. Todo. No por venganza. Por el registro. La nana me enseñó otra cosa, además de la paciencia, me enseñó a guardar los comprobantes. 2 días después del funeral, el miércoles por la mañana, el duelo llega en oleadas, y esa mañana me golpeó mientras cargaba un bulto de 25 kilos de grano hacia el establo. Me quedé parada en la mitad del patio, sosteniendo el alimento para los caballos, llorando, mientras Galleta, la yegua más vieja de la nana, mansa como un perro labrador, me empujaba el hombro con el hocico como si entendiera. Lolita, la más joven, solo miraba desde la cerca. Y luego está el sargento. El sargento es un caballo pintado con el temperamento de un empleado de la oficina de tránsito al que le acaban de cancelar el descanso del almuerzo. Me miraba fijamente a través de la ventana de la cocina esa mañana con el juicio de una criatura que jamás ha pagado una cuenta en su vida, pero que de todas formas se cree el dueño de todo. Mi teléfono era un desastre. Aurora había creado un chat grupal la noche anterior llamado Planificación de la herencia Doyle, y de la noche a la mañana había tenido más actividad que nuestro chat familiar en 3 años. Curioso cómo la muerte hace comunicativa a la gente. Aurora enviaba enlaces a propiedades comparables en sitios de finca raíz, artículos sobre el valor de tierras rurales en Kentucky y el nombre de una empresa de remates en Lexington especializada en muebles antiguos. Coulton contribuía con respuestas útiles como emojis de pulgar arriba y ocasionales «tiene sentido». Ninguno de los dos había contactado a Wendell Pratt. Ninguno había preguntado por un testamento. Estaban repartiendo una herencia que no controlaban, que no entendían y, como estaban a punto de descubrir, que no iban a recibir. Alrededor de las 10 de la mañana llamó Wendell. Wendell Pratt lleva más de 30 años ejerciendo el derecho sucesoral en Harlem. Es el tipo de abogado que usa los mismos 3 trajes en rotación. Tiene un frasco de caramelos de mantequilla en el escritorio y nunca ha levantado la voz en un tribunal porque nunca ha necesitado hacerlo. Me dijo que la lectura del testamento estaba programada para el martes siguiente en su oficina. Me recordó que, como albacea, yo era quien manejaba el proceso. Me preguntó si había reunido los documentos financieros de la nana. Le dije que sí, extractos bancarios, escritura de la propiedad, los pagarés de los préstamos de Coulton. Los había tenido organizados en una carpeta durante meses. La nana me había confiado todo eso. Después de colgar, me senté en la mesa de la cocina, la misma mesa de siempre, y me permití regresar a la noche en que todo se volvió real. 18 meses atrás. Una tarde fría de noviembre. La nana Bete había preparado café, algo que normalmente no hacía después de las 6 porque no la dejaba dormir. Por eso supe que era serio. Me dijo que esa semana había ido a la oficina de Wendell. Estaba actualizando su testamento.
Quería que yo supiera lo que había dentro porque quería que yo estuviera preparada cuando llegara el momento. Me iba a dejar la casa. Me iba a dejar las 30 hectáreas. Me iba a dejar su cuenta de ahorros en el primer Banco Nacional de Harlem, $341.000, acumulados a lo largo de 40 años por una mujer que recortaba cupones de detergente para ropa y pensaba que el Olive Garden era una cena elegante. Eso, por cierto, es una estrategia financiera. Gasta menos de lo que ganas y no le prestes dinero a tu hijo. Yo misma abrí una cuenta de ahorros a los 24 años porque la nana me lo dijo. Nada grande, solo un poco de cada pago en una cuenta separada que no tocó. 7 años después entiendo por qué lo hacía. El dinero es más tranquilo cuando no se gasta en demostrar algo. La nana también mencionó los derechos mineros. Su difunto esposo, mi abuelo Wade Doyle, los había asegurado en la década de los 70, cuando una empresa minera pasó por la zona. La nana siempre los descartaba. Papeles viejos de la época de tu abuelo. Probablemente ya no valen mucho. Nunca los mandó a evaluar. Para ella, el valor de esa tierra era la tierra misma, los potreros, el arroyo, el granero, la vista a las colinas desde el porche delantero al amanecer. No lo que hubiera debajo. Me explicó por qué hacía todo esto, y no era complicado. Dijo, Aurora llama 2 veces al año. Tu padre me tomó el dinero y se fue. Tú estás aquí. Has estado aquí cada día. Esta tierra va a la persona que la amó. Esa noche no dormí. No por la herencia, sino porque mi abuela tuvo que decir en voz alta que la lealtad importa, como si no fuera algo obvio. Como si tuviera que justificar darle algo a la persona que de verdad apareció. De vuelta al miércoles. Estaba sentada en la mesa con mi café, los documentos extendidos frente a mí y el chat grupal todavía activo en el teléfono. Aurora acababa de mandar un mensaje diciendo que creía que una venta rápida para la primavera era realista. Guardé captura de eso también. Afuera, el sargento estaba de nuevo en la línea de la cerca, mirándome fijamente a través de la ventana como si yo le debiera algo. Probablemente sí. Me levanté y le llevé una manzana. La arrancó de mi mano de un mordisco, la masticó sin gratitud y se alejó caminando. Ese caballo y yo tenemos un entendimiento. Él me tolera y yo finjo que eso es afecto. El martes se acercaba, y todo lo que Aurora y Coulten creían saber estaba a punto de volverse irrelevante. El martes llegó tranquilo. Me puse unos jeans limpios, una camisa de franela con botones y el cardigan de la banda de la nana Bete, el gastado, con el hilo suelto en el puño izquierdo que siempre pienso arreglar y nunca voy a arreglar. Todavía olía levemente a su perfume White Shoulders, el que compraba en el Walmart de Middlesbrough porque decía que el perfume de los almacenes departamentales era lo mismo en una botella más cara. No se equivocaba. Manejé hasta la oficina de Wendell Pratt en el centro de Harlem. Queda en la calle principal, segundo piso, sobre una barbería que lleva ahí desde antes de que yo naciera. La escalera huele a colonia y alfombra vieja. Había estado ahí 3 veces antes, 2 con la nana cuando actualizó sus documentos, y una sola vez por mi cuenta cuando Wendell me hizo firmar el papeleo de albaceazgo. Subir esas escaleras esta vez se sentía diferente. Más pesado. Definitivo. Aurora y Mason ya estaban en la sala de espera. Aurora vestía como si fuera una reunión de negocios. Blazer, tacones, maquillaje completo, cabello impecable. Tenía una carpeta de cuero en el regazo. Podía ver los bordes de páginas impresas adentro, los comparables de finca raíz que había estado investigando. Llegó preparada para una negociación. Mason estaba sentado a su lado en pantalones de paño y camisa tipo polo, las manos entrelazadas, mirando un punto fijo en la pared. Parecía un hombre que prefería estar en cualquier otro lugar del mundo. Le hice un gesto de saludo. Aurora me respondió con una sonrisa tensa que no le llegó a los ojos. Mason dijo hola en voz baja y volvió a mirar la pared. Aurora trajo una carpeta de cuero a la lectura del testamento como si fuera a presentar un plan de negocios. Yo traje una barra de granola y el cardigan de la nana. Una de las dos estaba a punto de sobrar. Coulten llegó 7 minutos tarde, con el saco sport arrugado. Olía a aeropuerto, esa combinación específica de aire reciclado y comida rápida.
Hizo un chiste sobre el tráfico en la carretera que nadie reconoció, luego se sentó, cruzó las piernas y empezó a sacudir el pie como un hombre esperando que le traigan la cuenta en un restaurante. Wendell salió exactamente a las 10. 63 años, los mismos 3 trajes en rotación, y nunca en su carrera profesional ha necesitado levantar la voz. Le dio la mano a cada uno, nos llevó a su oficina y cerró la puerta. Sin charla informal. Sin ¿cómo están? Se sentó, abrió una carpeta de Manila, se puso los lentes de leer y comenzó. Explicó que Beatrice Doyle había actualizado su último testamento 18 meses antes de su fallecimiento. Fue redactado en su oficina, firmado con plena capacidad legal, con 2 testigos independientes y debidamente autenticado. También tenía en el expediente una carta del médico de la nana, el Dr. Albert del Hospital del Condado de Harlan, confirmando su competencia mental en el momento de firmar. Dijo todo esto con claridad, mirando a cada uno de nosotros en turno, y entendí por qué. Estaba construyendo un muro antes de que alguien intentara escalarlo. Aurora se inclinó ligeramente hacia adelante. Tenía un bolígrafo en la mano. Lista para escribir. Lista para planear. Wendell leyó la primera cláusula. Yo, Beatrice Doyle, designo a mi nieta Virginia, Ginger, Doyle como única albacea de mi herencia. Aurora parpadeó, pero no reaccionó. El albaceazgo sonaba como papeleo. Ajustó la posición en la silla y esperó la información importante. Segunda cláusula. La propiedad de 30 hectáreas, incluyendo la vivienda, todas las estructuras y todo su contenido, dejada en su totalidad a Virginia Ginger Doyle. Tercera cláusula. La cuenta de ahorros en el primer Banco Nacional de Harlan, con un saldo aproximado de $341,000, dejada en su totalidad a Virginia Ginger Doyle. Cuarta cláusula. A Aurora Whitfield, la carpeta de recetas manuscritas de la nana Bete y una fotografía familiar enmarcada de 1986. Quinta cláusula. A Coulter Doyle, nada. El testamento señalaba una deuda pendiente de $46,000 con la herencia, respaldada por pagarés firmados, y le ordenaba a la albacea gestionar el cobro total. Sexta cláusula. Una cláusula de no impugnación. Cualquier beneficiario que cuestionara la validez del testamento perdería automáticamente todo lo que le hubiera sido asignado. Wendell terminó de leer. Cerró la carpeta. El cuarto quedó en silencio. El bolígrafo de Aurora seguía en su mano. No había escrito ni una sola palabra. Mason miraba el suelo como si contuviera las instrucciones para lo que venía. Coulter abrió la boca, tomó aire como si fuera a hablar, y se detuvo cuando Wendell deslizó una pila ordenada de fotocopias de pagarés por la mesa. Cada uno con fecha, cada uno con la firma de Coulter. La expresión en la cara de Coulter cuando esos papeles aterrizaron frente a él. He visto trucha más colorida en el arroyo detrás del granero. Nadie gritó. Nadie golpeó nada. Así no funciona la devastación real. La devastación real es silenciosa. Es el sonido del plan de alguien desmoronándose por dentro mientras la cara intenta mantenerse compuesta. Aurora se levantó despacio, metió su carpeta de cuero bajo el brazo, esa llena de comparables de finca raíz que ahora valían menos que el papel en que estaban impresos, y salió sin decir una palabra. Mason la siguió. Coulter se quedó sentado 30 segundos más mirando los pagarés, luego se levantó y salió sin hacer contacto visual con nadie. El silencio que quedó en esa oficina después de la lectura habría curado el insomnio. Yo me quedé. Wendell me miró por encima de los lentes y dijo algo que voy a cargar por mucho tiempo. Su abuela fue la clienta más lúcida que he tenido. Pasaron 2 semanas, y lo que pasa con las consecuencias es que no llegan con truenos ni relámpagos. Llegan en sobres. Correo certificado. Membrete legal. Llamadas de abogados que cobran por hora. La tormenta que esperé después de la lectura ocurrió exactamente como la nana lo habría predicho. En silencio, legalmente, y sin que nadie levantara la voz. Aurora actuó rápido. Dentro de los 3 días siguientes a la lectura, contrató a un abogado en Louisville, un hombre llamado Stratton que manejaba disputas sucesorales. Iba a impugnar el testamento alegando influencia indebida. Su argumento: yo había manipulado a una anciana enferma para que excluyera a su propia hija y a su hijo.
Es una reclamación legal real. La gente la presenta todo el tiempo. Y casi siempre la pierde cuando el testamento está correctamente redactado. Stratton revisó los documentos que Wendell proporcionó. Un testamento redactado por un abogado sucesoral certificado, 2 testigos independientes, autenticación completa, carta del Dr. Albert confirmando la competencia cognitiva de la nana al momento de firmar. Stratton le dijo a Aurora lo que cualquier abogado honesto le diría: no había caso. El testamento era a prueba de balas. Pero aquí está la parte que todavía no me deja dormir del todo. Aurora presentó la impugnación de todas formas. No sé si Stratton no le explicó bien la cláusula de no impugnación, o si Aurora simplemente no escuchó. Pero al presentarla, la activó. La carpeta de recetas. La fotografía de 1986. Desaparecidas. Le costó aproximadamente $4.200 en honorarios de consultoría legal y de presentación perder las únicas 2 cosas que la nana le dejó. Aurora pagó $4.000 para aprender lo que el resto aprendió gratis. La nana Bette no jugaba. La situación de Coulton fue más simple y más fea. Wendell envió una carta de cobro formal a su dirección en Reno, certificada. $46.000 adeudados a la herencia de Beatrice Doyle, respaldados por pagarés firmados, pago esperado en su totalidad. La novia de Coulton, una mujer llamada Denise, a quien aparentemente le había dicho que era una persona financieramente cómoda, fue quien abrió el sobre. Resulta que decirle a tu novia que eres financieramente cómodo funciona muy bien hasta que llega una carta certificada de un abogado de sucesiones a tu apartamento. Coulton me llamó una vez, enojado, hablando rápido, diciéndome que le quitara al abogado de encima. Le dije que esto no era personal. La herencia tiene la obligación legal de cobrar deudas documentadas, y como albacea era mi responsabilidad cumplir con eso. Colgó. No he vuelto a saber de él. Luego vino la parte para la que no estaba preparada. Wendell me citó a su oficina un jueves por la tarde. Tenía 2 cosas que contarme, y me sugirió que me sentara. Cuando un abogado te dice que te sientes, te sientas. Primero, el avalúo de la herencia estaba completo. Procedimiento estándar después de una muerte, especialmente con propiedades de por medio. Las 30 hectáreas, la casa, las estructuras, todo llegó más o menos donde yo esperaba. La tierra en el condado de Harlan no es Manhattan, pero tampoco es despreciable. Los derechos mineros, en cambio, esos que la nana llamaba papeles viejos de la época de tu abuelo, los que el abuelo Wade aseguró en 1974 cuando pasó una empresa minera por la zona, fueron avaluados en aproximadamente $1,2 millones. Me senté en la silla de cuero de Wendell y el número flotó frente a mí como algo escrito en un idioma que no hablaba. Yo creía que estaba heredando una finca. Una finca preciosa, llena de significado, pero una finca. Valor total de la herencia, incluyendo los derechos mineros, los ahorros y la propiedad, poco más de $1,5 millones. Le pedí a Wendell que repitiera la cifra. Lo hizo. Seguía sin sentirse real. Luego llegó la segunda cosa. Wendell abrió un expediente y me mostró documentos que yo nunca había visto. 5 semanas antes de que la nana muriera, recibió un paquete por correo de Aurora. Dentro había documentos de poder notarial prellenados. Aurora había organizado un servicio de notario a domicilio. Alguien que vendría a la casa de la nana, presenciaría su firma y tramitaría el papeleo, dándole a Aurora control legal sobre los activos financieros de la nana. Todo lo hizo por teléfono y por correo. No visitó a su abuela agonizante. No fue a verla para despedirse. Solo mandó documentos legales diseñados para apoderarse del control de todo. La nana no entendió bien lo que estaba mirando, así que llevó el sobre a Wendell. Él reconoció de inmediato lo que Aurora estaba intentando, y ese, me contó Wendell, fue el momento en que la nana tomó su decisión final. La nana ya había planeado dejarle a Aurora una parte reducida. Pero después de ver esos documentos de poder notarial, después de entender que su propia nieta había intentado apoderarse del control legal de sus bienes sin siquiera aparecer a decirle adiós, la nana hizo los cambios finales. Se agregó la cláusula de no impugnación. La parte de Aurora quedó reducida a 2 objetos sentimentales. Esa fue la última vez que la nana actualizó su testamento.
Me quedé largo rato en la oficina de Wendell después de eso. Mi hermana intentó apoderarse del control legal sobre los bienes de nuestra abuela agonizante por correo, y aún así tuvo el descaro de llamarme la palurda apestosa. Unos días después, me llamó Mason, el esposo de Aurora. Su voz era tranquila, cuidadosa. No pidió dinero. No discutió. Solo dijo que lo sentía por la manera en que todo había resultado. Y luego dijo algo que llenó el último hueco. Aurora había contado con esto más de lo que yo imaginaba. Que las cosas en casa no eran lo que parecían desde afuera. No elaboró. No necesitaba hacerlo. Los branches de Instagram, las bolsas de tiendas boutique, el estilo de vida que mostraba, era un andamiaje sobre nada. Le agradecí a Mason. Lo decía en serio. Y colgué. El broche llegó un lunes. Sin nota. Sin etiqueta de remitente. Solo un matasellos de Louisville y la letra de Aurora en el sobreacolchado. Dentro, envuelto en una sola hoja de papel de seda, estaba el broche de perlas de la nana Bete, el que había pertenecido a su madre, el que ella usaba a la iglesia todos los domingos hasta que ya no pudo ir a la iglesia. El que Aurora tomó del joyero en el velorio como quien recoge una pastilla de menta en un tazón. Sin nota. Sin disculpa. Solo un broche de perlas en un sobreacolchado desde Louisville. Puede que sea la cosa más honesta que Aurora me ha enviado en la vida. Wendell le había mandado a Aurora una carta formal la semana anterior. Un inventario detallado de todos los bienes de la herencia, incluyendo los artículos retirados de la propiedad. El broche estaba en la lista. La carta solicitaba su devolución en un plazo de 14 días. Aurora pudo haberlo peleado. Pudo haber argumentado que era un regalo, pudo haber buscado excusas, pudo haberse demorado. No lo hizo. Lo mandó de vuelta sin nota, lo cual me dijo todo. Había terminado. No porque aceptara el resultado, sino porque ya no tenía nada con que pelear. Su abogado ya le había dicho que la impugnación estaba muerta. Había activado la cláusula de no impugnación y perdido incluso la carpeta de recetas y la fotografía. Había gastado $4,200 en honorarios legales que no podía pagar, y sobre lo que fui reconstruyendo a partir de las palabras cuidadosas de Mason y la investigación sucesoral de Wendell, Aurora había sacado préstamos personales contra su herencia esperada, casi $67,000 en deuda total. La herencia iba a ser su rescate. En cambio, recibió un sobreacolchado con un broche que tuvo que devolver. Prendí el broche en el cardigan de la banda de la nana. Se veía bien ahí. Como si siempre hubiera debido estar ahí. Esa mañana me senté en el porche delantero con mi café, el porche de la nana, ahora mi porche, y miré la propiedad. Las colinas estaban verdes de esa manera en que solo se ponen a finales de primavera en Kentucky. Ese color casi neón que no parece real pero lo es. El granero necesitaba una mano de pintura. La cerca del potrero del oriente tenía una sección que llevaba 2 meses esperando ser reparada. Galleta y Lolita pastaban cerca del arroyo. Cosas normales de la mañana. Cosas de finca. El tipo de cosas a las que no les importa el drama familiar ni los documentos legales ni las hermanas que nunca aparecieron. Hace 6 años llegué por un camino de gravilla con todo lo que tenía en la cama de mi Tecoume. Vine porque la nana me lo pidió y porque nadie más iba a venir. No lo hice por dinero. No sabía de los ahorros, no hasta que ella me lo contó. No sabía de los derechos mineros que valían $1,2 millones. Lo hice porque cuando alguien a quien amas necesita ayuda, uno va. Eso no es complicado. No es heroico. Es simplemente lo que se hace. Aurora está de vuelta en Louisville, en su apartamento arrendado, con $67,000 de deuda más $4,200 en honorarios legales, sin herencia, y con el conocimiento, registrado para siempre en un expediente legal, de que intentó apoderarse del poder notarial de su abuela agonizante por correo. Esa es su situación ahora. No porque yo hiciera algo en su contra, sino porque ella sola se lo hizo a sí misma. Coulton está en Reno con una carta de cobro de $46,000 y una novia que ahora conoce la verdad sobre sus finanzas. No sé qué viene después para él. No necesito saberlo. El sargento apareció en la línea de la cerca, puntual como siempre, mirándome con su expresión habitual, como si yo hubiera cometido el agravio personal de existir.
Ese caballo nunca me ha querido. Pero ahora es mío. Con toda su actitud. Y no lo cambiaría por nada. Me levanté, terminé el café, puse la taza en el barandal del porche donde la nana siempre ponía la suya, y caminé hacia el granero. Había un día completo por delante. Cercas que reparar, caballos que alimentar, y una ternera que atender en el rancho Calegua. La nana siempre decía lo mismo cuando alguien subestimaba a una persona callada. Sacudía la cabeza, sonreía apenas, y decía: «Mija, el que más grita en el cuarto suele ser el más quebrado». Resulta que la nana también tenía razón en eso. Gracias por quedarte conmigo hasta el final. Hay más historias esperando en tu pantalla. Adelante, haz clic en una. Confía en mí, te va a encantar. Nos vemos allá.